Bob Esponja es uno de los dibujos animados más reconocidos y exitosos del siglo XXI, con miles de millones en merchandising a su nombre, cientos de episodios, juegos y películas. Pero hubo una época en la que la serie era un proyecto nuevo, sin éxito, y una época más pasada aún en la que era tan solo una idea en la mente de un creativo biólogo marino. ¿Quieres conocer la historia de los orígenes de Bob Esponja mientras repasamos cómo se creó, su primer episodio, primeros merchandising, éxito, película y la agridulce realidad de cómo su creador acabó destrozado y obligado a abandonar la serie por culpa de su fama? Pues ponte cómodo que comenzamos. Como ya he mencionado, quiero tratar en específico los 5 primeros años de Bob Esponja, su pico, desde su estreno hasta la película. Al final mencionaremos, aunque sea un pelín, cómo ha avanzado la cosa, pero antes de llegar a eso, quiero que nos paremos a hablar en profundidad de sus verdaderos orígenes. Y es que sin duda, el protagonista de este vídeo no será ni Bob, ni Calamardo, ni Patricio, sino el maravilloso Stephen Hillenburg, el padre de todo, así que antes de llegar al estreno, conozcamos un poco sobre su vida y qué llevó a la creación de la serie que tanto amamos. Al lío. Stephen nació el 21 de agosto de 1961 y desde pequeño, maravillado por las películas de Jacques Cousteau, descubrió que ese mundo que él ni sabía que existía, el marino, le fascinaba a unos niveles indescriptibles, convirtiéndose esto en gran parte de su personalidad. Con 15 años, nuestro protagonista hizo snorkel por primera vez, buceando en el océano Pacífico que rodea Laguna Beach, una ciudad de California, siendo convencido por aquello que observó de que estudiaría biología marina. Pero esto no era tan sencillo para el pequeño Stephen, que tenía dos lobos peleando en su interior, uno que quería ser biólogo y otro que le imploraba que estudiase arte, ya que el dibujo siempre le había interesado. Sus profesores le dijeron que juntase ambas pasiones y simplemente dibujase peces, pero eso le parecía aburrido, él quería dibujar cosas raras y tontorronas, siendo que finalmente, como Hannah Montana, escogió lo mejor de ambos mundos, graduándose de biología marina en la Universidad de Humboldt, pero con mención en artes. La vida avanzó y con 23 años acabó trabajando en el Instituto Marino de Orange County, donde estuvo 3 años sirviendo como profesor de su amada asignatura y viendo que de todo lo que vivía en el agua, los niños se enamoraban en específico de los habitantes de las pozas de marea. Es decir, criaturillas sin importancia como los cangrejos, percebes y caracoles u otras mucho menos interesantes como las estrellas de mar y las esponjas marinas. Pero el arte llama a los artistas como el fuego a los insectos y el biólogo se dio cuenta de que realmente estaba más interesado en esto que en su carrera marina. Esto llevaba a que se tirase las tardes enteras dibujando y haciendo esculturas con lo que pillase, hobby que sin él saberlo conduciría a algo que acabaría cambiando su vida. Uno de los directores del instituto, sabiendo lo que le gustaba el arte y lo bien que se le daba, le preguntó si estaba interesado en hacer un cómic educativo que darían en el instituto basado en la vida animal de las criaturas que habitaban las pozas de marea, propuesta que aceptó y que llevó a la creación de The Intertidal Zone. The Intertidal Zone, o zona intermareal en español, explicaba de manera humorística y educativa, pensada para los chavales más jóvenes, cómo vivían estas criaturas y cómo se creaban estas zonas. Mientras seguíamos al protagonista Rocky la Gamba, que se parece vagamente a Larry la Langosta y que servía como host. Rocky entrevistaba a distintas criaturas en la obra que se considera directamente el prototipo de lo que más tarde conoceríamos como Bob Esponja. Nada más tenéis que ver la portada, ahí están Proto Gary, ese es Proto Patricio y la tela es igual a la de la serie. Si nos vamos a la primera página del cómic donde se ven los personajes, veremos además un Proto Kevin el Pepino, un Proto Señor Cangrejo y un Proto Cartel de fondo de bikini, siendo sin duda el más interesante el copresentador de todo este cómic, Bob la Esponja. Como los demás, este Bob no se parece en nada a su diseño final, pero es el único de todos los protopersonajes que acabaría conservando el nombre. El artista acabó encantado con su trabajo e intentó publicarlo fuera del instituto, pero todos los publishers le dijeron que no. Se notaba que Stephen, como alma creativa, no estaba cómodo en su trabajo, aunque disfrutase de sobremanera hablar sobre la vida marina. Originalmente quiso volver a estudiar arte, pero cambió de idea al ir a varios festivales de animación y sentirse atraído por el medio, por lo que finalmente dejó su trabajo en 1987 para perseguir la carrera de animación, metiéndose a estudiar en el programa de animación experimental en 1989. Estudió bajo la tutela de Jules Engels, el fundador de este programa y que había trabajado entre otras obras en titanes como Bambi y Fantasía. Aceptó a Stephen como alumno por lo impresionado que le había dejado The Intertidal Zone y se convirtió rápidamente en su mayor mentor. Hillenburg se graduó en 1992 trabajando durante su primer año especialmente en animación experimental. Su obra tesis llamada Agujeros de gusano sobre la teoría de la relatividad se emitió en bastantes festivales y en uno de ellos conoció a Joe Murray. Murray estaba en proceso de crear una serie animada para Nickelodeon
Nickelodeon y quedó tan fascinado con su obra que le ofreció a Hillenburg directamente ser el director de su primera temporada, lo que llevó a que en el 93 consiguiese su primer trabajo profesional en la vida moderna de Rocco. Durante los 3 años que la serie estuvo en emisión, fue el director, escribió episodios, produjo, hizo storyboard y para la 4ª temporada acabó hasta siendo director creativo, cosa que le dio muchísima experiencia en el sector, conexiones con Nickelodeon, además de dinero de sobra para pagar su estudio. Y al fin llegamos al punto que todos estábamos esperando, cuando Martin Oslund, uno de los escritores de la vida moderna de Rocco, leyó The Intertidal Zone y sorprendido se acercó a Stephen para hacerle una simple pregunta: oye, ¿por qué no haces tu propia serie basada en este concepto? Hay fuentes que indican que la idea de Bob Esponja podría llevar desde el 86 en la mente de Hillenburg. Buena prueba es la esponja Bob del cómic intermareal, pero a la hora de escuchar esta pregunta a nuestro artista ni se le había pasado por la cabeza que crear una serie fuese una posibilidad. Llevaba años viendo a los directivos tirarse de los pelos y todo el estrés que acompañaba las series, pero quizá era una buena idea. Durante su ahora cerca de 40 años nunca se le había ocurrido unir sus dos pasiones, la biología marina y la animación, pero ahora todo empezaba a cuadrar. Finalmente, un día cualquiera de 1994, mientras conducía en dirección a la playa y tras darle muchas vueltas, lo decidió, le haría caso a Martin y crearía su propia serie. Repasemos los orígenes de Bob Esponja, su primer episodio y recepción. Pa'lante. Lógicamente volvió a su trabajo de la zona intermarinal para recoger algo de inspiración, ya que tenía claro que los personajes de su serie serían este tipo de criatura, al ser, como ya hemos mencionado más de una vez, la que más gustaban a los niños cuando era profesor. Stephen era un animador experimental y la animación experimental obedece a un solo adjetivo: raro. Hillenburg quería crear una serie donde los personajes fuesen criaturas marinas, pero más como humanos que como peces, y sobre todo que todo fuese raro y con un humor tonto e inocente. Intentando alejarse de las series con más de un protagonista como Ren y Stimpy, quiso centrarse en un solo personaje, para lo que escogió a su copresentador, Bob la Esponja, afirmando que no hay animal más raro en todo el mar que la esponja marina. Durante los primeros bocetos mantuvo la forma que las esponjas marinas tienen en realidad, de formación profesional supongo. Como biólogo era incapaz de representar a un animal marino de manera incorrecta. Pero tras ver cómo quedaba la forma cuadrada, pensó que era perfecto, ya que era una forma que no existía, lo que encajaba con su idea de crear algo fantástico pero creíble y además representaba su personalidad a la perfección. Una vez que tuvo el diseño base de Bob, además de su personalidad, aunque fuese un poco, fue a buscar su voz, para lo cual llamó a alguien con el que ya había trabajado, el talentoso Tom Kenny, que durante toda la emisión de la vida moderna de Rocco había doblado a Heffer. Nickelodeon le imploró que buscase a otros actores, que hiciese castings, pero no, él tenía claro que Tom era Bob y no había vuelta de hoja. Tan importante es Kenny para Bob que mucha de su personalidad ha acabado vertiéndose en el personaje. Originalmente la serie se iba a llamar SpongeBob Ahoy y el personaje principal SpongeBob tal cual, pero ese nombre ya estaba utilizado por unos lápices, así que lo cambiaron a SpongeBob porque Stephen pensaba que si no ponía esponja en ningún lugar los niños pensarían que era un queso. Mientras que el apellido de pantalones cuadrados vino de Tom Kenny, que lo llamó así viendo una foto del diseño terminado. Tras unos cuantos años de producción, al fin tenían la biblia de la serie completa, un piloto de 7 minutos, un equipo competente y estaban listos para presentarlo a los ejecutivos de Nickelodeon, para lo que no escatimaron en detalles. En 1997 aparecieron todos delante de los ejecutivos teniendo algo claro: la propuesta solo funcionaría si conseguían que los ejecutivos se riesen. Stephen salió al ruedo con una camiseta hawaiana, una radio con música tiki, una concha en la que había grabado la que quería que fuese la canción de la intro a capela cantando él y un acuario enorme con figuritas de los personajes. Iba con todo. La propuesta de la serie fue genial, Nickelodeon aprobó el proyecto y le dieron el dinero necesario para poder trabajar en la serie, aunque no sin intentar cambiar un par de cosas antes siquiera de empezar a trabajar. Stephen quería que Bob fuese un niño adulto, que no un niño, pero Nickelodeon quería obligatoriamente que la esponja fuese un chaval y que fuese a la escuela porque las series con niños como prota eran muy populares. A lo que Hillenburg se negó rotundamente, pero les prometió que crearía la escuela de botes para al menos mantener el concepto de la clase y tenerlo en esa dinámica. Tras un año y pico de trabajo, la primera temporada se finalizó y Nickelodeon empezó a publicitar la serie en su canal. Es rarísimo ver estos anuncios porque tú sabes quién es Bob, sabes que va a ser lo más grande de la cadena, pero en estos momentos era simplemente otra serie más que lo iba a intentar. Junto a la premiere de Cat Dog en abril de 1998 y exclusivamente en Austin, Texas, parece que emitieron el piloto. Solo se tiene esta imagen para corroborarlo, así que no sé si realmente lo emitieron o no. Pero da igual porque la fecha que no importa es otra, el 17 de mayo de 1999, ya que ese día, ahora sí oficialmente, se emitiría el primer episodio de la historia de Bob Esponja de manera nacional a todo Estados Unidos. Se ve que Nickelodeon se olía a algo, ya que lo emitieron justo después de los Kids' Choice Awards de ese año, literalmente la franja horaria más deseada de la cadena, así que sin más dilación echemos un vistazo a Help Wanted. Nos comienza presentando fondo de bikini con el clásico narrador francés que hace referencia a Jacques
gustó, que como ya hemos mencionado es uno de los motivos por los que Stephen es tan aficionado a la vida marina. El narrador dice que aquí vive su criatura marina favorita, Bob Esponja, que por supuesto que vive en una piña, o es que acaso estamos tontos y pasamos al interior de su hogar para verlo prepararse y conocer a la vez a Gary. Hoy es el día en el que finalmente va a buscar trabajo en el Crustáceo Crujiente, experiencia inspirada por el propio Hillenburg, que para pagarse los estudios trabajó como cocinero en un restaurante de hamburguesa. Al principio tiene miedo de no ser lo suficientemente bueno, pero Patricio lo anima. Va al establecimiento y allí se encuentra con Calamardo y el señor Cangrejo, que no tienen muchas ganas de estar con el chaval, viendo que es un ingenuo e infantil individuo, por lo que lo mandan a por una espátula que no existe para así librarse de él. Cuando la esponja va a por ella, el restaurante se llena de anchoas hambrientas, tantas que Calamardo y Don Cangrejo no pueden dar abasto, hasta que llega Bob, que ha encontrado la espátula y empieza a servir cangreburgers como un descosido para salvar el día. El episodio termina con Bob Esponja consiguiendo el trabajo, Patricio yendo a pedir una cangreburger y Bob tirándolo del edificio con un cañón de hamburguesas, mientras Calamardo llama a su jefe para intentar que Bob se meta en un lío. Fin. En menos de 10 minutos se nos presentan a los dos protagonistas, a su mascota, a sus hogares, a dos secundarios tan importantes que se podrían considerar protagonistas, y con apenas 10 líneas de diálogo cada uno vemos perfectamente su personalidad al completo, ya que no son personajes muy complejos. Además, la estética de la serie se nos mete en el cerebro, la imaginería tiki, con esas flores que sirven de nubes, la piña, el moai, los colores, todo está escogido a la perfección. Este episodio fue visto por más de 2 millones de personas en su estreno, recibió críticas bastante buenas y ese mismo día, más tarde, se emitió el resto de lo que es oficialmente el primer episodio de la serie. La reacción a Bob Esponja fue absurdamente positiva, no se convirtió automáticamente en un hit, pero sí que le gustó básicamente a todo el que lo vio. Además, se convirtió en la primera serie de Nickelodeon que peleaba en la franja más competitiva de dibujitos, los sábados por la mañana. Para que tengamos un baremo para su popularidad, los 2 millones y pico de personas que vieron el piloto fueron después de los Kids Awards, o sea que iban bufadas y palidecen en comparación a los 5.5 millones de personas que tuvo los Rugrats en su estreno, hasta el momento la serie más popular de Nickelodeon. Pero no nos rindamos con un solo episodio suelto, su revolución empezaría el 17 de julio de ese mismo año, cuando finalmente empezaron a emitir el resto de la temporada que ya tenían completa. Aunque con números más bajos que su estreno, con unos constantes 1.5 millones de espectadores, se mantuvo con un episodio por semana, terminando la temporada en abril del 2000, y una vez que la rueda empezó a girar ya no hubo vuelta atrás. En su primer mes de emisión se comió con patata lo que llevaba casi 3 años siendo la serie más vista de la franja matinal del sábado, unos dibujos algo conocidos llamados Pokémon. Aunque no tardaron mucho en poder volver a respirar, ya que esta franja era demasiado pobre para alguien del estatus de Bob, y Nickelodeon, con una visión de negocio bastante buena, lo colocó en prime time en cuanto tuvo oportunidad. El 11 de agosto del 99, es decir, apenas meses desde el inicio de la primera temporada, ya se anunció la segunda, que se estrenó el 20 de octubre del 2000 y terminó el 6 de septiembre del 2002, fecha para la cual la serie ya estaba completamente establecida como lo más grande que había parido la cadena. Esta segunda temporada fue la que catapultó a la serie a lo más alto. Para mayo del 2002 el programa había generado más de 61 millones de vistas, de los cuales 20 millones pertenecían a gente de entre 18 a 49 años. Y es que el punto más interesante de Bob Esponja es que era para que todo el mundo la disfrutase, no era una serie para niños, no era educativa, sino narrativa, tonta y graciosa, era entretenida para todas las edades y muy agradable a la vista, no se necesitaba más. La tercera temporada tardó de nuevo prácticamente semanas en anunciarse, todo el mundo quería los personajes, todos los episodios eran buenos, se llevaban notazas, la crítica alababa a la esponja y no querían parar de verla. Esta tercera temporada fue ya el apogeo, si pensábamos que no podíamos ir mejor, mentíamos. Bob Esponja se convirtió no solo en la mejor serie de Nickelodeon, superando por primera vez a los Rugrats que aún seguían en emisión, sino que se convirtió en la serie animada con más nota de la televisión por cable. Vale, hemos pasado años a demasiada velocidad, la serie era una absoluta locura, nada existía como ella, con 50 millones de espectadores mensuales, pero eso era tras la tercera temporada, había pasado ya un tiempo. Entonces, si el piloto fue bien pero tampoco fue una locura, y cuando empezó la temporada oficialmente los números incluso bajaron, ¿qué hizo a Nickelodeon encargar nuevas temporadas tan cómicamente rápido? Pues esta pregunta tiene una respuesta que si sois fans de Bob Esponja no os va a sorprender. A Nickelodeon le gusta el dinero por encima de todo, nada más le importa, y por algún motivo Bob y su amigo eran literalmente los reyes absolutos de la venta de merchandising. He querido enfocar esto de la mejor manera posible, pero tras ahora he decidido que simplemente no merece la pena pararme. Es imposible, y digo imposible, cuantificar cuánto merchandising tiene Bob Esponja, y menos cuando se lleva fabricando sin falta desde hace 27 años. He intentado buscar merch del 99 y he encontrado algunos peluches de los personajes, figuras, camisetas e incluso la primera pieza de merch de la historia, un kit de prensa rarísimo del que apenas existe alguna foto. Pero no puedo decir
deciros esto salió este año o esto este otro día, porque esa información simplemente no está catalogada en fácil acceso, así que simplemente voy a intentar ir poniendo merchandising lo más antiguo que pueda en estas partes, además de esos anuncios antiguos que tanto nos gustan. Espero que lo entendáis. Y para la mayoría de ellos utilizaré metraje de Comfort Cartoons, canal que recomiendo una barbaridad y que está intentando hacer un museo de Nickelodeon centrado en especial en Bob Esponja. Las inconmensurables ventas de merch hicieron que la segunda temporada se estrenase. Imaginaos cómo de grande tiene que ser un producto para que se hagan más episodios única y exclusivamente para vender más juguetes. Pero es que encima todos los episodios que se hacían eran sublimes. Stephen y su equipo tenían tanto amor, tanta alma y eran tan perfeccionistas que no sacaron ni un episodio malo, aunque a Nickelodeon solo le interesase vender pegatinas. En apenas 4 años, la esponjamanía había destrozado todos los récords que se podían destrozar y generaba a Nickelodeon más dinero del que se puede contar con las manos, con temporadas que se confirmaban en apenas meses tras las temporadas y con millones y millones de fans. Todo esto era muchísimo más grande de lo que su creador imaginaba, un imperio que se alzaba en el mar. Durante un tiempo Bob Esponja fue literalmente lo más grande que había salido de Estados Unidos, podría estar años hablando y no exageraría con su fama y popularidad. Lo tenían todo, dinero infinito, fama infinita, diseños que habían entrado en el Olimpo de la cultura pop, fans, números, apoyo de la network y todo iría a más y a más. Solo que... Oye... ¿Alguien le ha preguntado a Stephen qué opinaba él de todo esto? Hillenburg siempre fue una persona reservada, tímida, que se dedicaba a la animación única y exclusivamente porque amaba dibujar y amaba contar historias, alguien a quien la fama no solo no le interesaba, sino que en la medida de lo posible la evitaba. Y durante la primera temporada todo era manejable, en su mente, según sus palabras, Nickelodeon solo le pediría 20 episodios, cancelarían la serie, tendría unos cuantos fans y pasarían a lo siguiente, pero su fama le pilló desprevenido y muy poco preparado. En apenas un año, Bob Esponja había volado mucho más lejos de su nido de lo que él podía alcanzar, lo que le obligó a tomar una posición defensiva. Mantuvo su moral y sus principios todo lo que pudo para que Nickelodeon no pervirtiese su serie, y es que si hay algo que tenemos que saber es que Stephen era muy protector de su niño marino porque quería su serie por encima de todo. Tenía una visión muy clara de su obra, de lo que era y de lo que jamás sería, y se vio obligado a pelear con uñas y dientes por mantenerlo así porque Nickelodeon quería tratarla como a todas las demás series pensando solo en el dinero, cosa que a él no le valía. Por ejemplo, él decía que los spin-offs no funcionarían porque Bob Esponja es una serie sobre Bob y todos los demás personajes no pueden mantener una serie como él, afirmando en otra ocasión que cuando las series se quedan sin idea hacen los Muppet Babies y que cuando intentasen hacer Bob Esponja Babies él abandonaría el proyecto porque significaría que ya no había nada más que contar. Tampoco quería revelar la fórmula de la cangreburger porque decía que nada de lo que hiciese sería equivalente a lo buena que los personajes decían que estaba en la serie y decepcionaría sí o sí, ni quería hacer una película porque no pensaba ser capaz de traducir la serie a la gran pantalla. Pero aquí había un problema. Como requisito para aceptar la compra de la serie, Stephen había tenido que permitir algo que a ningún creativo le gusta, y es que Nickelodeon tenía los derechos al completo de Bob Esponja. Stephen era el creador, director, escritor y director creativo, pero al final la cadena podía hacer con el personaje lo que quisiera, y lo que querían era ordeñarlo todo lo posible y sacar todo el merchandising que se le ocurriese para llenarse la arca. Sherm Cohen, artista que llevaba siendo amigo del creador desde su inicio y que había sido escogido a dedo por él para trabajar en la primera temporada, recuerda que se puso muy contento cuando vio la explosión de merchandising porque significaba que la serie había tenido éxito, pero afirma que tras ir a Stephen para comentarlo con él, le miró a los ojos y vio a alguien completamente vacío, sin alma, drenado por unas circunstancias que escapaban a su control y que no había pedido. Y es que sobre todo, por encima de todo lo narrativo, su guerra era con los productos derivados de su serie. Él quería contar historias, amar la fauna marina, dibujar cosas graciosas y entretener, nada de hacerse rico. Como biólogo marino por encima de todo, su odio sobre el merchandising estaba a otro nivel, y el propio Cohen afirmó en una entrevista para el New York Times que Hillenburg le decía que su mayor pesadilla era estar en una playa y que un muñeco de Bob Esponja tirado al mar llegase a la orilla. Stephen sentía que su creación estaba contaminando el planeta, el mar que él tanto amaba. Las toneladas métricas de plástico utilizadas para hacer los juguetes peleaban en contra de todo por lo que él había luchado. Se cuenta que su resentimiento al éxito de la serie era tan grande que se cabreó muchísimo con un antiguo compañero de clase al presentarlo al mundo como el creador de Bob Esponja, en vez de tratarlo como lo que era, como lo que quería ser, simplemente Stephen Hillenburg, el biólogo marino y animador. Pero aun con todo esto, Stephen amaba con su vida su creación, solo estaba en un mal momento quemado por las circunstancias. Y es por eso que, en contra de sus propias declaraciones y tras estar un año entero rechazando propuestas, decidió aceptar lo más grande que había aceptado hasta el momento, hacer la película de Bob Esponja. En 2002, literalmente
literalmente en mitad de la tercera temporada paró a todo su equipo y dijo que no seguirían con la serie hasta que la película estuviese terminada, al no verse capaz de trabajar en ambos proyectos al 100% de sus capacidades. Aceptó hacer la película prácticamente como un reto para él y para su equipo, solo para ver si podrían hacerla, y tras 2 años de trabajo como nunca y gastando $30 millones en ella, el 19 de noviembre de 2004, la primera película de Bob Esponja vio la luz. No voy a pararme a hablar de la trama, creo que si has pulsado este vídeo hay un 90% de probabilidad de que te la sepas de memoria, pero es importante que entendamos lo absurdamente grande que fue este evento. No se puede explicar con palabras, pero de ejemplo sirven la premier llena de estrellas, los cameos de famosos dentro de la propia película, el éxito, los juguetes, el revuelo, la notoriedad que alcanzó en la cultura pop. Esto era una película de una serie con 4 años que no tenía ni 50 episodios, pero es que se lanzó en el punto más álgido de la franquicia, muchos la consideran su pico absoluto, fue legendaria, su popularidad se mantiene a día de hoy, todos la recordamos y disfrutamos, pero para nuestro creador fue de todo menos un camino de rosas. Aquí hubo 2 problemas, el primero fue de nuevo el merchandising. En una entrevista recuerda estar en un restaurante de comida para llevar después de un largo día de trabajo en la película, apoyarse en una máquina de chicle y ver como decenas de chicles con la cara de Bob le miraban a los ojos, era simplemente demasiado para él. Y aun con esto, las empresas respetaban en la medida de sus posibilidades a Stephen, lo que le llevó a tener que revisar todas las publicidades y productos individualmente para asegurarse de que nada ni nadie se pasase de la raya. Y sin duda el mayor problema lo tuvo con Burger King, no le importaba trabajar con caramelos y dulces porque decía que eran simples y que todos los niños los comían, pero la comida rápida era algo mucho más complejo y a lo que se oponía de manera firme. Pero Nickelodeon empujó y empujó, no podían sacar una película sin tener juguete de comida rápida, era demasiado dinero perdido. Pudo evitar que Bob Esponja saliese usando la parrilla de Burger King en los anuncios porque simplemente él no cocinaba así, pero el pobre tuvo que dar su brazo a torcer y aceptar la promoción. Podéis ver un análisis de la colección en el canal y de verdad que como consumidor es chulísima y nostálgica, de las mejores que he tratado, pero para él era ver a su franquicia alimentando a niños con comida basura, en restaurantes plagados de su querido Bob promocionando algo con lo que no estaba de acuerdo, coronados por enormes inflables del personaje que antes enseñaba sobre vida marina hechos de dañino plástico. Y el segundo problema fue simplemente la dificultad y dureza de la producción de la película. No solo estaba en un mal lugar psicológicamente, sino que creativamente el largometraje fue un reto como poco. Tanto él como sus compañeros afirman que fue una experiencia horrible y agotadora, ya que pasar de crear secuencias de 11 minutos a una de 75 les resultó casi imposible. Y es que aquí ya no nos metemos en merchandising ni que lo odio no demás, es que simplemente hacer una película es difícil, y más aún cuando tienes tantas cosas dándote vueltas por la cabeza. Encima, mientras estaba trabajando en la que era sin duda alguna su obra magna y que más esfuerzo requería, además de llevar años quemado por Nickelodeon y la serie, Stephen tuvo que lamentar la muerte de Jules Engels, que falleció el 6 de septiembre de 2003 a los 94 años y al cual está dedicada la película. Era demasiado para él, la fama, las responsabilidades, la absurda carga de trabajo y el fallecimiento del que había sido su padre en la industria. Él nunca pidió esto, se juntó todo y explotó, por lo que tras terminar el proyecto fue a Nickelodeon con un ultimátum. Stephen temía que la calidad bajase tras la película, que el chicle se estirase de más, 60 episodios eran más que suficiente y le daba miedo convertir esto en una máquina de merchandising que ignorase su visión, cosa que solo se podía evitar de una forma: Bob Esponja debía acabar. O al menos eso es lo que a Stephen le habría encantado que pasase, que la película fuera el series finale como se pensó originalmente, pero Nickelodeon, recordemos, tenía no solo otros planes, sino el control total de la franquicia y no iban a dejarla morir después de que el largometraje generase más de 140 millones de dólares. Para el momento en el que salió la película, los Rugrats se habían terminado hace escasos meses, ni medio año, y aunque tenían a los Padrinos Mágicos que también eran muy top, Nickelodeon se negaba a perder de golpe a su serie estrella y a la que más dinero le había dado en toda su historia. Y si lo piensas es hasta irónico, si la película hubiese ido fatal, seguramente Nickelodeon le hubiese dado puerta, pero era la creatividad de Hillenburg y su equipo, su perfeccionismo y el amor y corazón que ponían a sus producciones lo que la hizo triunfar y casi sin querer forzarla a continuar. Pero había algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar, algo que no se firmaba en un contrato, su libre albedrío, y haciendo pleno uso de él, Stephen le dijo a Nickelodeon que si Bob Esponja no se iba, sería él el que abandonaría a Bob Esponja. Obviamente era imposible para Stephen desvincularse completamente de la serie que había creado, pero dejó el rol de showrunner a su fiel compañero Paul Tibbitt y adquirió un rol minúsculo, casi anecdótico, ya que durante el resto de la temporada 3 simplemente revisaba cada episodio completo por si se escapaba algo con lo que no estaba de acuerdo, llevándose con él a la gran mayoría de su antiguo equipo que no querían trabajar sin él. Stephen pensaba que si dejaba de ser el showrunner, la serie no duraría mucho más porque quería creer que los directivos de Nickelodeon respetarían lo suficiente sus contribuciones como para no querer hacer Bob Esponja sin él, pero todos sabemos que esto no fue así y que el dinero mandaba más que nada. Así que tras ahora sí finalizar la tercera temporada tras la película, Stephen
Stephen entró en un semi-retiro, abandonando más aún la serie, que estuvo una década funcionando aproximadamente a un 90% sin él. Momento en el que debo mencionar que lo de Paul Tibbitt tiene mérito, ya que aguantó como pudo la presión de llevar a su hombro al Mickey Mouse moderno, llegando a darnos incluso algunos episodios a la altura de Hillenburg como aquel en el que se pierde Gary. Pero aun con todo el respeto que merecen Paul y su equipo, y siendo que las comparaciones son odiosas, es impresionante lo buenos que eran Stephen y su equipo en su prime. Es que mirad la lista de episodios por nota, lo de las 3 primeras es una locura. Yo pensaba que no, que a lo mejor no era tanta la hegemonía, que era nostalgia, pero es que te pones a ver la lista de mejores episodios y el 90% son de las 3 temporadas que dirigió él, y a lo mejor te pones a pensar en un episodio que te gusta mucho, lo miras y efectivamente es de las 3 primeras. Y aquí termina nuestra historia, los orígenes y primeros 5 años de una de las series más amadas de la historia de la animación moderna, pero por supuesto, tanto la historia de Bob como la de Stephen no terminaron aquí, así que para finalizar repasemos a toda velocidad qué pasó en el futuro. Paul llevó la serie lo mejor que pudo durante décadas, atrayendo a millones y millones de telespectadores cada semana, y finalmente en 2014, tras una década fuera del ruedo, Tibbitt anunció en Twitter que Stephen volvería a la serie. Y a partir de aquí todo fue genial, nunca jamás alcanzarían la popularidad de esas primeras 3 temporadas y la película, y eso es justo lo que Stephen quería. Ahora podía trabajar en su niño sin tener el constante foco que Bob tenía en su inicio. El Stephen de mediados de los 2010 era un hombre nuevo, la década alejado de los focos le había sentado como un soplo de aire fresco, y en vez de quitarle el puesto a Paul, simplemente se unió a él para hacer lo que mejor sabían, crear arte y pasárselo bien. Los dos directores, aunque parece mentira tras lo que pasó, hicieron hasta otra película y también fue genial. Se había reconciliado con su marca y solo algo inevitable podía hacer que se separase de su amarillo hijo. Y es que, como desgraciadamente muchos sabréis, una noticia golpeó al mundo de la animación como una bomba nuclear. Stephen, uno de los más grandes, había sucumbido a su esclerosis lateral amiotrófica injustamente pronto, y tras un año de lucha contra ella, tristemente acabaría falleciendo el 26 de octubre de 2018 a unos jovencísimos 57 años. Hillenburg no dejó de trabajar ni un segundo en su serie, y hay fuentes que confirman que tras saber él mismo que le quedaban apenas días, se reunió con todo el equipo que llevaba la serie para darle los últimos apuntes que debían utilizar para seguir la serie por él. Tras su muerte, Nickelodeon anunció poco después unos spin-offs que parecían profanar toda idea que Stephen pudiese tener, y internet se puso absurdamente furiosa. Pero la realidad es que para el desarrollo de los primeros proyectos que se lanzaron post-mortem, él seguía vivo. Pensad que estas cosas no se hacen en semanas. Después de una década puede que simplemente cambiase de opinión sobre los spin-offs, ya que estaba mucho más de acuerdo con ellos de lo que parece, ya que para sus últimos años simplemente estaba con sus amigos pasándoselo bien con lo que hacían. Así que no digamos que odiaría todo lo que ha salido después de su fallecimiento, porque hay cosas que no, y poner palabras en la boca de un hombre fallecido es casi más irrespetuoso que lo que hace Nickelodeon, y nadie quiere ser como Nickelodeon. Porque aunque hay que darle el beneficio de la duda en los primeros spin-offs, hay cosas que sí que no tienen perdón de Dios, como por ejemplo hace 2 años que lanzaron literalmente la Cangreburger como colaboración de Wendy's, y aquí sí que no hay posibilidad de interpretación. Stephen no habría querido esto en vida. Pero sinceramente quiero que el tema de este vídeo se mantenga en los orígenes de la serie y en la historia de Stephen, y como ya creo que estamos demasiado en el futuro para este canal, no voy a entrar a cabrearme. ¿Para qué vamos a ponernos a discutir sobre lo que ha pasado después de su muerte y ponernos tristes hablando del absurdo declive de su serie y cómo ha ignorado sus peticiones más básicas, cuando podemos simplemente dejar eso para otro vídeo y en este celebrar su vida y su obra? Tanto Stephen como Bob son cartas de amor al arte, a la biología marina, al descubrimiento, la animación, diversión y amistad. Claro que la gente compraba mucho merch, pero no solo ahí estaba su calidad. Lo que Stephen y su equipo consiguieron en los 90 y principios de los 2000 es 1 en 1.000.000. Coger algo tan increíblemente específico y aburrido como una esponja marina y convertirlo en el icono de toda una generación merece que me deshaga en halagos. Y es que aunque a día de hoy hay series que han triunfado, que se han hecho muy virales y que han estado por todos lados, hace décadas que ninguna atrapa al mundo como lo hizo esta en sus primeros 5 años. Además, me parece súper valiente y un muy buen ejemplo para la defensa de la salud mental como Hillenburg acabó destrozado, pero llegado el punto supo decir que no, abandonar el proyecto y volver bajo sus propios términos cuando estuvo preparado. No habrá serie como Bob Esponja, y aunque como tantas otras, como los Simpsons, están sufriendo la avaricia de su empresa y el no parar el engranaje del dinero, siempre nos quedará disfrutar de esos primeros episodios que tanta alma tenían. Así que quedándome corto porque esta franquicia es imposible de cubrir con un vídeo, no nos queda otra que, como todos los trabajos póstumos, dedicar este vídeo a Stephen. Y en honor a ella, como escribieron Brad Carroll y Sherm Cohen, terminar con una de mis canciones favoritas de la serie y que creo que representa muy bien su filosofía. F is for friends who do stuff together, U is for you and me.
N is for anywhere and anytime at all, down here in the deep blue sea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha encantado analizar el origen de Bob y los infiernos que tuvo que pasar el pobre Hillenburg por culpa de su fama, y aunque es un tema bastante complejo de tratar, lo he hecho lo mejor que he podido y espero que os haya gustado. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retros, a los maestros de los retros de ZigTDI, Sacrificio, George Fire, Marlagraña, Shutter Philly, Blingy, Lagarto Volador, Patata, Kiokitos, Band, Itzlara, Regigan, Pelusa Exe, Kenichi, Blue Jester, Racombri, Ponces, V. Marco Vanega, NBRA Ramos, I'm de Mr. Leo, Luis García y I'm Not Your VTuber Fab. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retros Dapper, El Danes Idiota, Blas Shiron, Gato Naranjero, Nadle Tidely, Emma Cardó, Estoy Fuera de Órbita, Sirigis, Agustín Miranda, Gregorio, Cloque, Diego, Joana Martínez, Alex del 911, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Ramicida, Apolo Polo, Nacho Tart, J, Gian, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Aquí Llama Chris, Iván Malarde, Termochet, Lucio, Andrés ZZ, Alzari, Lil Lugue, Valentín Balompié, Lele Tiramisumi, Lautaro Allende, Ale M, Penta, Alejandro González, Gamemaker, Botqueen, JBS, Octavio Mauri, Señor Robot, Gonzalo Nieto, Bluehul, Valentín Beloli, Tapagón, Maleficarum, Aramis, Andrés F, Kerviroz, Joaquín Moyano, Vara, Nico Raptor, Suix, Mimi Sayó, Derek Fan, El Bartolomeo, Kimeilien, Nazo Shuffle, Radish, Provenzapa, Facundo Vanega, Swagger Fran, Félix, Pablo Lorenzo, Sabaini, Nadia Pastelito, Tobías, Shindo L, Levi, Galaxias Congeladas, Rubén Guzmán, Nido, Belisco Parlante, Rafa, Alex Severino, Anita Owo, Nia798, Camcharm, Taichi Hikari, VNTC, El Papu, Fran, Giro, Morgan, Yael González, Arián Gómez, Jackie Me Mind, Pato Blogger, Morales, Shavin, Tangi Mangarina, Otomo Syndicate, Lautaro Jin, Nicolut, Hellcat, Jane Dasling, Yoshinobu, Chocomin, Daslechat, Quip, Esteban, Bian TV, Luna Dark, The Star Blue, Iván, Cotton Bonnie, Godi, Heck Dragon, Denian GX, Daniel Geni, Sing Your Teeth, Nenelindo, Sofía, Roxy, Luis Alda, Meta 1057, Adriano Sebastián, Benrey, JS Mega, Lalormar, Valgulau, Ryder, Sierra Heights, Strike, Natsuki, Cool Spot, Álvaro Daniel, Camilo, STRG, NTCN, Guardian Fox, Embajadora Michi, Pana, Gael Así No Más, Crowhead, Smashu Flashu, Casti GT, Ricky 910, Wings y MGX. Después de más de media hora, no sé si quiero meterme a analizar otra serie con décadas detrás, pero si lo hiciese, ¿qué inicios querríais que tratase? Dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.